Hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunos conceptos fundamentales de las finanzas que nos pueden servir para entender claramente una rama tan importante como son las finanzas. ¿Qué son las finanzas? Las finanzas se encargan de la obtención de recursos y cómo se van a aplicar estos recursos. Este es el concepto de manera sencilla. Se dice que las finanzas son una rama de la economía, aunque para otros estudiosos las finanzas ya son hoy en día una rama muy independiente que se apoya de la economía, de las matemáticas y de otro tipo de áreas importantes para poder descifrar sus principales conceptos. En las finanzas se hablan de muchos conceptos como son el valor del dinero en el tiempo, como son el crear valor para una empresa, cómo es el manejo del dinero, cómo es el financiamiento, cómo es la inversión, etcétera. Es un campo tan vasto que vale la pena estudiarlo de manera particular. ¿Cuál es el objetivo de las finanzas? Bueno, el estudio de las finanzas se enfoca básicamente a cómo las corporaciones deben de efectuar sus inversiones y cómo deben de financiar estas inversiones, aunque este concepto aplicado para las corporaciones también puede ser aplicado para las personas. Es decir, las personas también deben de saber cómo van a administrar su dinero, de dónde van a obtener el dinero y a dónde van a aplicar el dinero. Por decir un caso sencillo, una persona que trabaja en una empresa pues obtiene el dinero de sus sueldos y aplica ese dinero pues para comprar comida, para pagar renta, para invertir en su casa, etcétera. La misma situación tiene una corporación. En una corporación hablamos de empresas grandes, pero también tenemos empresas micro, pequeñas y medianas. Todo este tipo de empresas de alguna manera obtiene recursos generalmente de sus ventas, de la venta de un producto, y ese dinero lo invierten generalmente en activos como son equipo de transporte, como es maquinaria, como es su edificio, como son sus oficinas, etc. Entonces, eso es simple y sencillo el objetivo de las finanzas. Ahora, ¿cuáles son las principales decisiones de las finanzas? Bueno, las decisiones más importantes son primero, pues, generar ingresos. Generalmente, pues, generar ingresos a través de las ventas. El gobierno, pues, a través de los impuestos, las personas generalmente a través de un empleo, los microempresarios a través de sus ventas y así sucesivamente. Los bancos, pues, a través del otorgamiento de créditos, y al cobrar una tasa de interés y obtienen ingresos. Entonces, el primer objetivo, ¿cómo obtener ingresos? El segundo objetivo es minimizar los costos, es decir, tener un control adecuado de los costos de tal manera que se puedan generar utilidades, que es la tercera decisión. La tercera decisión de la importancia de las finanzas y de un financiero es generar utilidades para una organización o para una persona. Entonces, generamos ingresos, minimizamos todos nuestros costos y gastos de operación y al ser los ingresos siempre superiores a los costos, se obtiene una utilidad. Y la utilidad es lo que le da vida o permanencia a una organización dentro de los mercados en los cuales compite. Así de sencillo es estos principales objetivos. Y tenemos también una cuarta decisión que es la política de pago de dividendos o el reparto de utilidades. Al final las empresas nacen para generar utilidades, pero quienes conforman a las empresas, que generalmente son individuos u otros entes, buscan obtener un rendimiento por ese dinero. Si una empresa, si un empresario, una persona crea una empresa, venta de refacciones, al vender las refacciones obtiene un ingreso y de ese ingreso busca obtener una utilidad. La utilidad es lo que le va a hacer sobrevivir en el mercado. Entonces, una vez que se obtienen utilidades, pues un organismo o una organización o una persona
buscan que estas utilidades sean repartidas. Es decir, un microempresario pues busca tener utilidades para poder comprar una casa, para poder pagar la colegiatura de sus hijos, etcétera. Y una grande empresa pues también reparte utilidades a sus socios para esos mismos fines. Estos son básicamente cuáles son las decisiones, los objetivos y lo que son las finanzas. Ahora, dentro del papel del financiero o el CEO en las finanzas de la organización, está el decidir en qué se debe de invertir el dinero de la empresa. Es decir, en qué activos concretamente. Como les mencionaba hace un rato, pues las empresas generalmente invierten en equipo de transporte, en equipo de oficina, en maquinaria, en mobiliario, en almacenes, en centros de distribución, en edificio y en otro tipo de activos. Pero, ¿cómo van a obtener los fondos para poder realizar esas inversiones? Generalmente se obtienen los fondos de distintas fuentes, que son fuentes internas y externas. De las fuentes internas se obtiene el dinero de los mismos ingresos. Al pagar los costos en que incurre la empresa, se generan utilidades y esas utilidades se convierten en sobrantes de dinero que generalmente se invierten en activos. También en algunas ocasiones las empresas venden activos que ya son ociosos y con esa venta compran otros activos que requieren. Esas son fuentes internas. Dentro de las fuentes externas está la consecución de créditos, es decir, las empresas o las personas o el gobierno tienen créditos pues para poder comprar todos estos activos. También emiten bonos, generalmente las empresas grandes y el gobierno, para obtener dinero de todos aquellos usuarios que tienen excedentes, obtienen ese dinero y también lo invierten dentro de la empresa o dentro del mismo gobierno. También algunas empresas pues emiten acciones en el mercado financiero a través de la Bolsa Mexicana de Valores u otras bolsas internacionales y al emitir esos instrumentos, generalmente papel comercial, generalmente bonos, generalmente acciones, obtienen recursos frescos que generalmente estos recursos son por aquellas organizaciones, bancos, empresas, gobierno que tienen excedentes y compran estos instrumentos a las empresas que los emiten en los mercados financieros. Al obtener estos recursos, pues la empresa ve en qué activos los va a invertir. Entonces, siempre es muy importante que estos recursos que se obtienen, ya sea vía créditos o ya sea vía instrumentos financieros, generalmente cuesten poco a la empresa. Se busca generalmente pagar una tasa de interés baja o una tasa de interés adecuada, de tal manera que no sea muy caro el conseguir estos recursos. También una persona que va a conseguir recursos a través de un crédito para comprar una casa, pues debe de buscar siempre buscar un crédito bancario que sea de alguna forma barato. De igual forma, las empresas, los bancos y el gobierno pues buscan créditos que sean baratos en el mercado bancario o buscan emitir instrumentos en los mercados financieros en los cuales van a buscar pagar una tasa de interés baja. Por lo regular, los microempresarios, pequeños y medianos empresarios que no tienen acceso a los mercados financieros, pues recurren a los bancos para obtener créditos para poder financiar esos activos. Algunas empresas grandes que todavía no emiten papel en los mercados bancarios pueden emitir papel extrabursátil que puede ser comprado por otros pequeños empresarios y a través de ello obtienen recursos. Entonces, el papel del financiero pues es muy importante para poder tener un equilibrio dentro de lo que son los recursos que se van a obtener y los recursos que se van a aplicar. ¿Cuál es la importancia de las finanzas corporativas o de una corporación? Generalmente, el primer objetivo para un CEO o para un director financiero es maximizar el valor de la empresa. Es decir, que se estén generando utilidades suficientes para que éstas puedan ser repartidas a los socios o accionistas. Al tener utilidades una empresa y tener un mercado grande y vasto en donde puedan generarse muy buenas ventas,
se va a generar más ingreso y eso hace que crezca el valor de una empresa para los socios o accionistas. Caso de los mercados grandes, tenemos a Tesla, que de alguna manera está obteniendo el mayor mercado de autos eléctricos, lo que le permite tener grandes ventas y con esas grandes ventas tener utilidades para sus socios o accionistas. Las finanzas de alguna manera son una guía para tener una buena dirección dentro de las organizaciones. Esta guía es volver eficientes los recursos que se manejan dentro de la empresa. Es por ello que los CEOs o directores financieros buscan hacer una buena administración de los sobrantes de efectivo que se tienen dentro de una organización. También, obviamente, pues otro o parte de la importancia de las finanzas pues es lograr el objetivo de la organización a través de la correcta aplicación de los recursos. Para ello el financiero pues tiene que tener un equilibrio con los otros directores de las otras áreas, recursos humanos, producción, comercialización, etcétera. Es decir, en cierta manera, el CEO tiene que ver, el CEO o director financiero tiene que ver cómo logra un equilibrio entre los recursos y los objetivos de la empresa. Y en ese punto es donde se unen la estrategia competitiva con la estrategia financiera. Como vamos a ver aquí en este pequeño cuadro, generalmente el plan estratégico y el plan financiero son de alguna manera unidos por la estrategia competitiva y por la estrategia financiera. En la estrategia financiera, el CEO general con los socios o accionistas fijan el plan estratégico de la empresa a 3, 5, 7 o más años, en donde se establece la visión, la misión, los objetivos, las estrategias y los programas de la empresa con respecto al mercado, a la producción, capacitación, inversiones de activos, etcétera. Cuando estos objetivos son fijados por la dirección de la empresa, el director financiero tiene que ver si tiene recursos suficientes para que estos objetivos puedan ser logrados. Si no hay recursos suficientes, entonces el director financiero le comunica al director general de la empresa y se ajustan esos objetivos. Entonces es por ello que, como se observa aquí en este cuadro, pues de alguna manera la estrategia financiera se está retroalimentando de la estrategia competitiva. El plan financiero se va adecuando en función a cómo los objetivos se están de alguna manera fijando. Para poder lograr estos objetivos, pues tiene que estar viendo el financiero si va a tener los recursos suficientes. Para ello, generalmente, en base a estos objetivos, el financiero proyecta los estados financieros y con ello se da una idea de cuál va a ser el comportamiento de la empresa en los próximos años. Muy bien, por esta ocasión vamos a terminar aquí. Los invito a seguir profundizando en esta área tan bonita y tan importante que son las finanzas, para que de alguna manera aprendan todos ustedes a cómo administrar el dinero, a cómo lograr un uso eficiente de los recursos financieros y cómo crecer como personas y como empresas o empresarios. Les agradezco por esta ocasión y les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Hasta luego.